contar una antigua ilustración que habla de un alfarero, ¿sí?, que tenía 3 barros. Y dijo, con estos 3 barros voy a hacer, agarró 3 montoncitos, voy a hacer unas preciosas vasijas, excelentes, divinas, para tenerlas, para que no se rompan, para que si viene algún viento, como hoy que estamos deseando esa tormenta fuerte, o lo que fuese que puede pasar, que no se rompa, que sean unos barros, unas vasijas hermosas. Primero tomó un montoncito, yo me imagino, ¿no? Tendría que haber traído algo, una arcilla, trabajar, no es lo mío, pero bueno. Empezó a trabajar con sus manos, que le dan forma a ese alfarero, ese maestro, ¿no? Empezó a trabajarlo, empezó a tocar, y el barrito bastante débil ahí empezó a decir, pará, no me toques que me duele, no, soltame, déjame, mejor déjame así, quiero ser un barro, me duele, déjame así. Bueno, listo, dijo el alfarero, lo dejó, tomó el otro montoncito, y el otro montoncito dijo, yo voy a dejar que trabaje en mi vida porque yo quiero ser una vasija. Así que aunque me duela, dale nomás. Bueno, empezó a trabajar, le empezó a dar forma, ¿sí? Y dijo, me duele un poquito, pero está bien, sí, seguí porque yo quiero ser una hermosa vasija. Hasta que, claro, esa vasija hermosa que le tenía que empezar a dar forma, tenía que meterla en el barro, porque si no se rompe. Entonces, cuando hizo la vasija, la formó, la hizo, la iba a meter en el fuego, y cuando la iba a meter en el fuego, dijo, no, en el fuego no, porque me duele, quiero quedarme así como estoy, que así estoy bien. El alfarero insistió, y dijo, bueno, mira, si me vas a insistir, pero te vas a quebrar, es lo único que te digo, no, déjame así. Bueno, muy bien, llegó el tercer barrito. ¿Y qué pasó? El alfarero empezó a trabajarlo, se dejó moldear, no importa, aunque me duele, estoy dispuesto a ir al horno de fuego. No me importa que me meta en el horno. Trabajá, señor, trabajá. Sufrió un poquito, pero dejó que lo moldeara. ¿Y qué pasó? Una vasija divina, hermosa, que no se quebraba con nada. ¿Qué quiero decir con esto? 3 barritos, un alfarero, y a veces podemos decir, ¿quién es el alfarero? Nuestro Señor. ¿Y quién es el barro? Nosotros. Y hay 3 formas, acá vemos, ¿no? 3 formas. La primera, vemos a alguien que directamente no quiere que el Señor moldee su vida para nada. Directamente quiere quedarse como estaba, porque cuando el Señor empieza a trabajar, dice, no, déjame así como estoy, yo prefiero ir por mi lado, ¿viste? Tomé mis propias decisiones. Quizá algún día cuando me acuerdo, ahí podés seguir trabajando en mi vida, pero prefiero hacerlo a mi forma, déjame a mí. Bueno, el segundo, que ya era una vasija, ¿se acuerdan que no había entrado en el horno de fuego? El segundo dijo, bueno, muy bien, te permito que puedas hornearme, pero ¿qué pasó? Como no pudo entrar en el horno, la apariencia estaba bien, pero llegó un momento que se quebró porque no había tenido su proceso, ese proceso natural. ¿Y qué pasa? Así nos pasa a nosotros, como que hasta ahí, ¿no? Un poco más que el primero, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, dejamos que el Señor trabaje con nuestras vidas también, pero estamos ahí como en el medio. Depende de la situación, depende, Señor, si podés tratar con mi vida o no. Después tenemos el tercero. Y creo que muy pocos podemos, ¿no?, identificarnos muchas veces con el tercero, que es el que dejó y permitió que terminara su obra maestra. ¿Qué hizo? Lo convirtió en una preciosa vasija divina, pero bueno, a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Podemos permitir que el Señor trabaje con nuestras vidas en medio del dolor, en medio de las circunstancias. Reconocemos que Dios está en nosotros, pero también reconocemos que la prueba de fuego, por así decirlo, por la que estamos atravesando, el Señor no nos deja solos, el Señor está con nosotros y el Señor quiere moldearnos cada vez más, ¿sí?, para poder llegar a perfeccionarnos cada día más. No sé con cuál te identificás, capaz que en algún periodo de tu vida te identificás con el primero, con el segundo, con el tercero, pero con alguno de ellos nos podemos identificar. Jeremías 18:5, hablando respecto a lo que es el alfarero, dice, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Muchas gracias. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Jeremías 18:5.
Y hoy no quiero hablarte del alfarero, porque podríamos armar, ¿no?, alguna reflexión sobre el tema, pero sí quiero hablarte, sí sobre el alfarero que es Dios, no sobre el barro en sí, pero sí quiero hablarte sobre quién es el alfarero, quién es el que promete, ¿no? Venimos hablando de promesas. Y algo que me viene, quiero pedir perdón primero. Hoy es un día donde la estética acá no funciona, hace calor, sí, así que el peinado, acá, gracias por todo, pero quiero pedirles perdón por eso. Estaría bueno estar predicando, hubiese estado bueno adentro de la pileta, ahí hubiese estado bueno, pero bueno, acá estamos. Y bueno, les comentaba esto, ¿no? El Señor nos viene hablando desde que comenzó el año con algo tan importante como son las promesas. Porque cuando arrancamos el año nos aferramos a expectativas que tenemos de todo lo que no pudimos cumplir el año anterior, a promesas que recibimos que quizás no las hemos todavía experimentado, como que tenemos como más fuerza, ¿no? Como que necesitamos, es como que, ¿vieron cuando nos metemos abajo el agua y salimos y es como que es el suspiro? Y como que arrancamos el año y qué importante es primero recordar las promesas que el Señor nos hizo. Y Dios también viene ministrando a mi vida con respecto a lo que son las promesas. Ahora, yo pensaba, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de promesas? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando hablamos de la palabra promesa? Porque quizás para alguno la palabra promesa significa dolor, significa frustración, inseguridad, significa incertidumbre, significa mentira, significa traición, o significa libertad, experimentar un montón de cosas. De acuerdo a la experiencia que cada uno de nosotros tengamos, va a ser lo que para nosotros signifique la promesa. Sea quien la dé. Depende del valor que le asignemos a quien nos dé la promesa. Y eso es muy importante. Porque a veces nos pasa esto en la vida, es que nosotros queremos las cosas a nuestra manera, y cuando el Señor las hace a su manera, entonces decimos, no está bueno, ¿no? Como el barro, no me está gustando, me parece que tanta promesa, pero ¿qué? ¿No? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces está muy bueno antes que nada cómo pararnos frente a todo esto, ¿no? Al tema de las promesas del Señor cuando vamos a leer la palabra. Hoy, como yo le decía a Gri, no es que hay un texto específico, no me voy a detener en todas las promesas que hay en la palabra porque estaríamos de vigilia días, pero hay un montón de textos específicos que quisiera compartirles para cuando nos referimos a lo que son las promesas del Señor. Así que, ¿qué nos pasa con las promesas? Como vemos en la ilustración, las promesas las recibimos, las leemos en la palabra. Alguien usado por el Señor nos da una palabra, nos da una palabra que viene de parte de Él. Pero da la palabra, pero hay... a mí no me gusta decir mucho condición, porque el Señor no pone condiciones para que nos ame. Pero sí en su palabra, si leemos y lo interpretamos bien, nos damos cuenta que necesitamos ser activos, no pasivos, para recibir las promesas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede cuando nos pasa y hablamos de las promesas? ¿Estamos como así en una reposera, sentados esperando que el Señor cumpla, o tratamos de ser activos, agentes activos para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas y poder vivir esa promesa? Una definición de promesa que escribí puede ser que es una declaración de parte del que lleva en sí el poder para cumplirla, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Es una declaración, alguien te declara algo, en este caso vamos a hablar del Señor, el Señor nos declara una palabra que tiene el poder para cumplirla, pero dice siempre y cuando las condiciones se cumplan. ¿Qué condiciones? ¿De qué condiciones estamos hablando? Pero ¿cómo me está hablando de una condición? ¿El Señor es todopoderoso, omnipotente? ¿Cómo me estás hablando de condiciones? A nosotros que somos humanos nos pone condiciones. A eso vamos. Si nosotros vamos a la palabra podemos encontrar en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, podemos encontrar cómo el Señor fue trabajando en la vida de los seres humanos, cómo sus promesas se fueron cumpliendo a través del tiempo. Y todo se basó en promesas. Todo. De hecho, la palabra lo dice, muchos han creído sin haber visto esas promesas. Nosotros estamos caminando en esas promesas, que muchos que creyeron no las habían vivido todavía.
Y el resultado de la promesa viene de la fe en la promesa, en la convicción de quién nos está prometiendo la promesa. Por eso es muy importante que digamos, que pensemos, cuando hablamos de promesa, qué es lo que me pasa, y quién me da la promesa, qué es lo que me pasa también. Nuestra ignorancia o pasividad en cuanto a las promesas de Dios puede determinar la calidad de nuestra vida. Nuestra ignorancia o pasividad en cuanto a las promesas de Dios puede determinar la calidad de nuestra vida. Ahora sí, esta plaquita sí le pedí que pusieran los chicos en 2 Corintios 1:20, en la Reina Valera. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Pablo acá en 2 Corintios 1:20? Cada promesa que Dios hizo al hombre durante la historia sigue vigente. ¿Pero qué dice? Porque las promesas de Dios son en el sí y amén. ¿Por medio de quién? De nosotros. Cuando hablamos de por medio de nosotros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque somos nosotros quienes determinamos si esa promesa la vamos a recibir o no. Como les hablaba un poco, en esto quiero ser cuidadosa y muy respetuosa. Como hablábamos la semana pasada, un texto que leíamos, un salmo creo que fue, el Señor muchas veces promete sanidad en su palabra y está en su palabra. A veces interpretamos mal o quizá también prosperidad y un montón de cosas que le reclamamos, ¿no? Como si fuera... Y digo, cuando yo me refiero a las promesas, me estoy refiriendo a las promesas que podemos vivir cotidianamente, a las promesas que están en su palabra, que incluyen la sanidad. En diferentes aspectos de nuestra vida tenemos que ser sanos. Ahora, hay cosas que sí uno puede caminar en fe y tratar de meditar en la palabra y caminar en la palabra, pero hay cosas que sí van a depender de la soberanía del Señor. Yo esto lo quiero aclarar y quiero ser muy respetuosa con eso. Hago un paréntesis, hace muchos años, creo que nunca lo conté, acá. Hace muchos años, me acuerdo, en la iglesia donde yo me congregaba, vino una persona que era totalmente de otro país y de otra cultura. Yo era adolescente, y vieron las adolescentes a veces, no digo todos. Me acuerdo que yo iba a la iglesia, iba y hacía mi vida, ¿no? Y me acuerdo que mis papás me dijeron, ¿por qué no pasas adelante para que esta persona ore por vos y que te ore por tu problema de salud respiratorio? Bueno, pasé adelante. Para más yo estaba ahí, ¿no? Creo que ni tibia, más fría que ni siquiera tibia. La persona me oró, le preguntó a un líder quién era yo, o sea, si yo hace tiempo me congregaba. Me dijo, andá, sentate a orar porque te falta fe. Bueno, creo que eso fue una excusa para yo replantearme y a veces no ir a la iglesia, ¿no? Fue una excusa en realidad. Después entendí que tiene que ver con la cultura de la persona coreana. La cultura de ellos, por ejemplo, es una cultura de oración constante. O sea, para ellos que ores 1 hora es poco. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, hoy en día, después, ¿no? Pasados los años, no hubiese sido un motivo para irme de la iglesia, pero entiendo que tiene que ver con la cultura también. Yo digo, bueno, ¿por qué no orás por mí? Para que el Señor pueda trabajar en mi vida y la fe pueda crecer. Pero no me mandes a un asiento a que oren, para que oren por mí porque no tengo fe, ¿no? A veces cómo trabajamos con las promesas, cómo trabajamos con la palabra, cómo la procesamos. Por eso quiero ser muy respetuosa, y a esto iba con ese ejemplo, muy respetuosa cuando hablamos de las promesas. Porque hay un montón de casos, un montón de situaciones, ¿sí? Todos vivimos cosas que tampoco entendemos, pero hay un montón de promesas que el Señor está en su palabra y que están para nosotros, para vivirlas. Y ahora vamos a continuar. Dice, ¿vieron que hay una palabra? Eso creo que sí, es algo que podemos vivir la mayoría de nosotros, que tiene que ver con la promesa de salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ser salvos. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la condición? Hay una condición que quizás no vemos.
No es que el Señor va a hacer todo por mí. No es que el Señor me va a dar todo lo que yo quiero. La condición es que tengo que creer. Y es lo primero que todos los cristianos tuvimos que hacer. Creer. Creer. Y creímos, aceptamos al Señor en nuestras vidas y por la fe y por nuestra vida tenemos la convicción de que somos salvos. También hay otro texto. Yo le di que iba a pasear un poquito en Romanos. El otro también estaba en Romanos. 10:17, que dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué oímos? ¿La fe en qué? ¿En mí? ¿En el que me da consejos? La fe en el oír. ¿En el oír qué? La palabra del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer si me falta fe? Además de que te manden orar, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, conocerla, experimentarla. Después hay otro texto, que ese también se los había pedido a los chicos, en 1 de Tesalonicenses 2:13, esta es en la Nueva Versión Internacional. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. La cual actúa en los creyentes. ¿Vieron que hay otro texto que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra a lo más profundo de nuestra alma, de nuestra vida? Yo puedo leer una palabra y me puede decir una cosa, mañana me levanto con otra situación de mi vida y el Señor me habla con otra cosa en el mismo versículo. La palabra está viva, la palabra está vigente. Entonces, ¿qué dice? No dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra que les predicamos, la aceptamos. Si la aceptamos es porque la recibimos y si la recibimos es porque la trabajamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las promesas de Dios? Primero leerlas y después empezar a trabajarlas. Ahora, mi pregunta es, que primero me la hice a mí, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es mi parte? ¿Sí? ¿Estoy dispuesta, como el último barro, estoy dispuesta a sacrificar un montón de cosas para poder estar en ese lugar incómodo, ¿no? Así como titulé la prédica, se me vinieron un montón de títulos, a estar en ese lugar incómodo para poder recibir esa promesa. Yo estaba pensando, mientras que estaba con el mensaje, y digo, bueno, a ver si alguno de ustedes así lo vamos leyendo y lo siento más cerca todavía, como me gusta a mí, en los Facebook Live. Si alguno de ustedes puede recordar algún personaje bíblico, a los chicos acá también, si se animan ahí a escribir, algún personaje bíblico en la historia, en la palabra del Señor, hay muchas historias, donde hayan estado en un lugar incómodo para poder recibir esa promesa. Tuvieron que pasar por ese lugar incómodo, pero recibieron la promesa. Yo les tiro una, que es muy reciente, que es la de Navidad, ¿no? Hablamos de Navidad. María, ¿sí? Todos podían hablar y no creían en lo que había sucedido en su vientre, que era obra del Espíritu Santo, pero ella aceptó el desafío, ser la madre de Jesús, ¿sí? Ella creyó, pese a sus primeras dudas, porque eso también nos va a pasar, y es humano que nos pase, tener dudas, pero bueno, después el paso es decir, bueno, yo voy a confiar, voy a trabajar en esto de a poquito, un día a la vez, ¿no? Así que si se animan ahí a poner qué personajes bíblicos pasaron por un lugar incómodo en sus vidas, ¿sí? La palabra de Dios en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y vos decís, bueno, Señor, espectacular, voy a correr, no me voy a cansar, van a venir las situaciones, pero vos estás conmigo, vos estás ayudándome, qué bueno, Señor. No, pero pará, ¿pero qué dice antes? Pero los que confían en el Señor. Y eso demanda algo, además de creer. ¿Qué me pasa a mí con la palabra promesa? ¿Qué me pasa a mí con eso? Ahí está. Después, esta semana estuve escuchando una canción de Danilo Montero, que habla del Salmo 84:5, ¿no?
Dice, en medio de la aflicción, que Él renueva nuestras fuerzas. Precioso, hermoso, bendito es el que tiene en ti su fuerza. Porque en medio de la aflicción, Dios va a renovar su fuerza. Bendito, bienaventurado, ¿sí? Aquel bienaventurado es el que tiene en el Señor sus fuerzas, no en el que no las tiene. Es bienaventurado el que las tiene, no en lo que le pasa, no en lo que le puede dar a otra persona, sino en el que tiene en el Señor primero sus fuerzas, ¿no? Y hay una actitud que Pablo nos habla, ¿no? Que tenemos que aprender, creo que una de las cosas más difíciles, además de confiar, que es a dar gracias. La palabra dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo. Y creo que es un acto de fe muy importante porque vos, a ver, no es ser, como a veces escucho hablar, ¿no? De ser positivo, ¿no? La positividad, no sé, de que tenemos que estar negando la realidad y diciendo, no, sí, Señor, yo creo, sí, Señor, vos sos mi sanador. No, no se trata de repetir textos y en tu corazón en realidad no estamos creyendo nada en nuestro corazón. No se trata de eso, pero se trata de tampoco negar la realidad, pero se trata de ser conscientes de que en la realidad tenemos un Padre, tenemos el que nos da fuerzas, tenemos el que es nuestro pastor, el que es nuestro amigo, ¿sí? Tenemos el que nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, yo estoy contigo, el que te voy a sostener de tu mano derecha, el que Él está con nosotros. No se trata de negar ninguna realidad. Creo que tiene que ver más con el acto de agradecer su presencia, su misma presencia. Porque a veces pasa eso, nos quedamos llorando toda la vida, ¿sí? Esperando al Señor que no me da, ¿por qué? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo que meterme ahí para ser mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos olvidamos de que tenemos que dar gracias. Les hablo de algo que quizás parezca una pavada. Hoy, yo creo, no sé, algunos de todos nosotros hemos agradecido el tener agua y el tener luz. Y si se nos ha cortado la luz, a nosotros, gracias a Dios, no se nos cortó un día que hizo mucho calor también antes del 31, pero aún así sí, gracias Señor, porque tenemos agua, no aguantamos más el calor, pero tenemos agua y tenemos luz. Digo, gracias, ¿no? Reconocer y tener ese corazón agradecido. Porque cuando no agradecemos, hacemos todo lo contrario. Somos negativos y todo lo que no tengo y qué sé yo, y nos amargamos, nuestro corazón se amarga, empezamos a pensar en lo que no tenemos, en lo que no somos, en lo que no se nos da, en lo que no pasa, en lo que no es, ¿no? Y hay alguien muy importante, que es nuestro Señor Jesús, que dio gracias en la cena, sabiendo, en la última cena, sabiendo que estaba el que lo iba a traicionar. Y Él así partió el pan y dio gracias. Dio gracias por el pan, dio gracias por el vino, y había alguien que lo iba a traicionar y que lo iba a llevar a la cruz, más allá de que era el propósito de Dios, ¿no? Y Él aún así dio gracias, porque sabía que la situación estaba, pero que Dios lo iba a sostener porque conocía quién era su Padre, quién era Dios, y que lo iba a sostener aún en la cruz, o en ese camino, ¿no?, hacia la cruz. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. No dice cuando te va todo bien, en todo. Creo que es un arma que cada uno de nosotros tenemos que practicar. Ser el tercer barro, ¿no? Esa vasija hermosa que quedó y que no se rompe. Y había otra canción, creo que esa no la dice. Vieron que yo siempre estoy con las canciones, ¿no? Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, ¿no? Que Él nos alienta, Él nos da paz. De hecho, hay infinidad de textos que hablan de la paz. Hay una canción, Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores, hecho sobre Él mi ansiedad, porque Él cuida de mí, ¿no? Y Dios nos promete paz. Ahora, yo te hago una consulta. Cuando vos hablas de la palabra paz o lees la palabra paz, ¿qué pensás? ¿Que Él nos promete paz porque no vamos a tener problemas? ¿O que los problemas van a ser así medios? ¿O que Él en su presencia nos promete paz? La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Mi pregunta es, para vos y para mí, ¿cuántas veces vamos a buscar esa paz? Callados, llorando, pidiendo,
clamando, lo que fuese, suspirando. ¿Cuántas veces abrimos nuestras manos, miramos al cielo y estamos, Señor, no sé, no puedo más, Señor, te necesito, quiero disfrutar de tu paz, de tu presencia, experimentarla, vivirla, que pueda fluir, porque si en ese momento de dolor, en ese momento de necesidad, tu paz me alcanza, vos me cambiás a mí. No a la circunstancia, me cambiás a mí y mi situación quizá la puedo ver desde otra manera o puedo transitarla de otra manera y ahí puede fluir la paz, puede fluir la falta de ansiedad, puede fluir la fe y así entregarnos y decir, Señor, te entrego todo. ¿Cuántas veces? Pero ¿de qué depende eso? De un paso, de salir de esa comodidad, de salir de ese lugar cómodo. Porque como Lean predicaba el otro día, el Señor no es un Dios codependiente que va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Nosotros como padres o cualquier padre que esté presente o madre, se nos aconseja no hacer por los hijos lo que ellos, depende de la edad, pueden hacer por sí solos porque se van a crecer personas dependientes, de personas que no sepan manejarse en la vida. Así que si querés paz, te recomiendo y me recomiendo que vayamos a la presencia de Dios. Repito, ¿qué conductas o qué decisiones estamos tomando para que eso cambie? Hay un texto, otro más, humillémonos pues, la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, porque echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué dice? Humillate, anda a Dios, cuando tengas problemas no quieras resolverlos por vos solo, no quieras hacer la tuya, humillate, anda a Dios, ¿no? Pero a veces cuando el Señor nos saca de nuestra comodidad o de nuestro lugar, ¿qué elegimos? Seguir adelante con nuestras fuerzas, ¿no? Esta semana escuchaba una canción que me encanta, que me encantó. Hay varios cantantes que la cantan. Y la canción dice, en mi vida, ¿cuántas canciones hay de la fidelidad? Hoy cantábamos Cuán grande es Dios. Y capaz que vos estás cantando Cuán grande es Dios, o estamos cantando Cuán grande es Dios, y vos te estás derrumbando de la cantidad de problemas que tenés, y vos decís, perdón, grande. Para mí grande es Dios cuando me resuelve los problemas, cuando las cosas no sean como realmente las estoy viviendo. Me está pidiendo que cante Cuán grande es Dios, ¿no? También esta canción dice, en mi vida ha sido bueno, yo cantaré de la bondad de Dios. Tengo ganas de cantarla, pero no la voy a cantar. Después dice, su fidelidad sigue, dice el corito, persiguiéndome. Vos decís, ¿a mí qué me persigue la fidelidad? ¿Qué me está persiguiendo si yo estoy pero derrumbada y no puedo más? Su fidelidad sigue persiguiéndote, persiguiéndome, buscándote, alcanzándote. Pero ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos mirando? ¿A quién estamos mirando? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿En dónde están nuestros ojos? ¿En qué promesa? ¿En qué Dios de la promesa están puestos nuestros ojos? No me quiero extender mucho. Y yo había notado, pero no los voy a leer todo. El Evangelio de Juan nos habla de los grandes 7 yo soy de Jesús. Yo soy la luz, de eso lo voy a leer todo. Soy la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid y nosotros somos los pámpanos, pero no podemos estar separados de Él porque si estamos separados de Él no podemos hacer nada. Y hay la identidad, ¿no? De a quién estamos adorando, de quién es el que estamos adorando. ¿Y qué es lo que dice el versículo de lo que estamos leyendo? ¿De quién es Jesús? Pero ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar? Dios quiere que crezcamos, aunque estemos en el lugar incómodo. Como esa plantita, ¿no? Que ese brote que había salido, ¿no? De esa tierra, de esa baldosa, eran unas baldosas, ¿no? No digo, de esas baldosas, y vos decís, ¿cómo de ahí puede surgir algo? De ese lugar incómodo, una fuerza, hay una fuerza ahí que sale, que brota, y vemos, después fíjense bien en el flyer, si no lo observaron bien, y vemos ese brote que salió de esa incomodidad. ¿En qué momento paramos para que el Señor sea nuestro refugio? Otro 7 de los gran yo soy es el pan de vida. Creo que tampoco lo había leído.
Así que, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de la fe, algo muy importante que si creo que el Señor quiere que recordamos, es qué nos pasa, como hoy leía, cuando escuchamos la palabra promesa, y qué me pasa a mí cuando escucho la palabra fidelidad. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y nos volvemos a preguntar, Mari, mira, la verdad que todo bien, pero a mí el año pasado no me fue nada bien. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a mirarnos, o este principio de año, cuando empezamos a mirarnos y empezamos a darnos cuenta que creo que el Señor nos estaba mirando y está diciendo, acá estoy, quiero que vivas mis promesas, que las experimentes, que puedas fluir, que puedas tener gozo, que puedas tener paz, pero mírame, acá estoy, hola, ¿no? ¿Y cuánto pueden cambiar esas situaciones? No estoy diciendo que la realidad en sí se pueda transformar instantáneamente, inminentemente, pero nosotros vamos a ser transformados. Y obvio que sí, el Señor tiene poder. Claro que sí que tiene poder para todo. Digo, ¿quiénes de cada uno de nosotros no fuimos decepcionados alguna vez porque creímos que Dios iba a hacer tal cosa, iba a trabajar en tal cosa, y le dijimos, ¿por qué, Señor? Que no me parece, a mí particularmente, con todo respeto, no creo que esté mal, porque digo, no somos robots, somos humanos, tenemos emociones. Preguntarnos por qué o para qué, o Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Yo no estoy diciendo que esté mal preguntarnos, pero que luego en nuestro proceso, mientras que el Señor nos va a moldearnos, que el Señor pueda ser ese alfarero que esté trabajando en nosotros, no que lo soltemos, ¿sí? No que lo soltemos. Conozco cantidad de gente apartada que ha servido al Señor y que hoy no está porque las cosas no le fueron como quisieron o como les predicaron que les iba a ir. Y eso es muy duro, es durísimo. Entonces yo me pregunto, Dios, ¿quién es Dios? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la palabra fidelidad? Porque un amigo podemos hablar y contarle, che, mirá, te cuento, me está pasando esto y sabemos que va a estar, me pasa esto y me pasa lo otro, y nos va a escuchar y va a estar. Y vos decís, pero pará, estoy confiando en una persona humana. ¿Cuánto más Dios, que promete estar todo el tiempo con nosotros? Y cuánto un amigo que es humano y que cuántas veces nos pudo alguna amistad, algún ser humano, haber traicionado o haber decepcionado o haber hecho todo lo contrario a lo que prometió. Entonces, ¿qué me pasa cuando escucho la palabra promesa? ¿Qué me pasa cuando escucho la bondad de Dios? ¿Qué me pasa cuando escucho que Dios es bueno? ¿Qué me pasa cuando escucho que Dios es fiel? ¿Qué me pasa a mí con esa palabra? ¿El problema está en la experiencia que tuve o el problema está en el Dios que da la promesa? Entonces, lo que quiero decirte es que si esta noche te sentiste identificado o identificada con esta palabra, que primeramente poder decir, bueno, Señor, esta es mi parte, entiendo que tengo que ser parte activa y estar involucrada para poder vivir la promesa. Para que vos puedas ser mi pastor, necesito confiarte todo y que vos me puedas guiar de la mano. Para que vos puedas quitarme la ansiedad, necesito que vos seas mi refugio y que me ayudes, aunque me equivoque 1000 veces. Y así con un montón de promesas y textos bíblicos que hemos leído y que están en la Biblia. Había encontrado en internet, dice que hay más de 3.565 promesas bíblicas para nuestras vidas. Imagínense. Ahora, estas promesas, la mayoría, creo que si la vamos a leer, involucra nuestra intervención. Siempre. La mayoría involucra nuestra intervención. Dios nos quiere hacer parte de su plan, de su propósito, pero requiere de nuestra intervención. Así que si te sentiste identificado o identificada con esta palabra, que podamos trabajarla, que podamos pensar qué nos pasa con todo esto, qué nos pasa cuando hablamos de promesas y de todo esto que el Señor nos promete. Primero, tenemos que creer en quién nos da la promesa, en quién es el Dios que nos da la promesa y ceder el control. Y segundo, involucrarnos, hacer nuestra parte, estar en el lugar incómodo. Para resumir, ahí está, ¿vieron que soy buena? Ahí tienen para el video final
Ya está, miran esto y... No, yo los quiero escuchar después, ¿eh? Me gustaría poder orar y pedirle al Señor para que, sea cual fuera tu experiencia que hayas vivido, que el Señor permita que pueda restaurar esas áreas o esas experiencias que no han sido tan buenas, o esas cosas que nos pasan cuando escuchamos promesa, y que podamos creer en aquel que nos da la promesa. Y quiero leerte nuevamente, no es necesario que lo pongan, chicos, leerte los textos, 2 Corintios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, al oír, la aceptamos, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto, que da fruto a tiempo, que su hoja no cae. Bienaventurado, bendito, bendito el que hace eso, bendito el que medita en su palabra. Bendito el que no está argumentándose o metiéndose en su cabeza todas las cosas que no le suceden, sino que está en el Dios de las promesas. Padre bueno, porque sos bueno, Señor, porque sos fiel, porque nos permitís poder predicar, y con todo respeto, Señor, todo lo que predico y lo que sale de mi boca, Señor, que puedan ser palabras que puedan atravesar la vida de cada uno de nosotros, porque cuando empezamos a entender el significado de ciertas cosas y ciertas palabras, y qué es lo que me pasa a mí, empezamos a entender que el problema está dentro y no está afuera, que el problema no está en Dios, sino que está en mí, o en aquello que una vez entendí, o en aquello que alguna vez erróneamente creí. Señor, primeramente queremos pedirte perdón en esta noche, perdón por no ser agentes activos para poder vivir de tus promesas. Perdón porque ante la incomodidad, como en el primer y segundo barro, ante la incomodidad preferimos que nos dejes como estamos. Pero ese barro, ese segundo barro, no terminó siendo una vasija que no se rompe. No terminó siendo esa promesa, esa palabra que el alfarero declaró, que iba a ser una vasija hermosa que no se rompía. ¿Pero por qué? Porque salió antes de tiempo. Señor, que en este año, que en este tiempo, yo sé que no es fácil, Señor, porque tampoco lo es para mí, pero que en este tiempo podamos experimentar una promesa a la vez. Así sea una promesa al mes, Señor, tenemos tantas. Una promesa al mes. Una promesa que podamos no repetirla como un loro, Señor, y saberla de memoria, sino poder vivirla, como cuando te recibimos en nuestro corazón y estábamos derrumbados y no sabíamos qué hacer, y escuchamos que vos nos salvabas, y escuchamos que íbamos a encontrar paz en Dios, y escuchamos tantas cosas y creímos el mensaje que nos predicaron. ¿Y qué hicimos? Nos rendimos, te reconocimos, entraste a nuestro corazón, y esa fue la primera promesa que vivimos, pero porque te creímos, porque dimos ese paso de fe. Que así en este caminar diario de este año podamos experimentar, Señor, esas promesas que vos tenés para nosotros. Y si vos tenés que trabajar en nuestra vida y moldearnos, porque hay cosas que han sucedido en nosotros que no entendemos por qué, no está mal no entender, no está mal preguntarte, no está mal escribirle a un líder, a un pastor y decir, no sé por qué me pasa esto, pero una vez más, la victoria está cuando volvemos a Dios una y otra vez, volvemos a vos.
que sos la fuente de agua viva. Y cuando volvemos a vos, decimos, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no vine antes? Necesitaba tanto este descanso para mi alma. Necesitaba tanto este refugio. Necesitaba tanto este silencio en tu presencia. Y sentir la paz. Y poder sentir la paz y sentirte en mi corazón. Y aunque no me hables, aunque no escuche nada, aunque termine de orar y todo sigue igual, Señor, sé que estuve con vos. Sé que estuve con el Dios de la promesa. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, en este año, a transitar tus promesas, Señor, a poder vivirlas, a poder atesorarlas, a poder trabajarlas, y que vos puedas moldearnos y que vos puedas restaurar la imagen del alfarero, que vos puedas restaurar la imagen que quizás podemos tener de vos erróneamente, la imagen que podemos tener de nuestro pastor, de nuestro Señor, la imagen que podemos tener de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Esa imagen que pueda ser restaurada en nosotros y se tiene que restaurar, Señor. Y que podamos experimentarte por medio de la alabanza en nuestra casa, por medio de la adoración, por medio de textos bíblicos, de perlitas, de la palabra, de una prédica que podamos escuchar. Señor, del hecho de hablar con alguien de tu palabra, que podamos experimentarte, Señor. Yo te ruego eso en esta noche, Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar tus promesas, que son fieles, que son verdaderas, que son sí y amén, si nosotros nos involucramos. Te damos gracias, Señor, porque vos nos tomás de la mano, nos permitís seguir este viaje caminando con nosotros. Prepararnos para lo que viene, prepararnos en la batalla, Señor, para mirarte a vos, y en las victorias para no dejar de mirarte a vos y para darte la gloria a vos, Señor. En el nombre de Jesús, te entrego nuestras vidas, nuestro corazón, y te doy gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que actúa permanentemente en nosotros. Gracias, Señor. Te bendigo, te doy gracias, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.